Estaba yo trayendo a memoria, recordando hace un poco más de 20 años, quizá 25 años, visitaba yo los cerezos, las cárceles en la Ciudad de México, invitado por otros hermanos que iban a llevar la palabra. Hay congregaciones completas dentro de los cerezos, con pastor, con grupo de alabanza, con todo. Haz de cuenta una congregación como esta, pero dentro de la cárcel. Y es impresionante, reclusorio norte, reclusorio oriente, y es impresionante verles alabar. Montón de hombres así bien roncos y cantándole a Dios, es impresionante. Y estaba yo ah, recordando un hombre que cada vez que yo iba, él estaba en el reclusorio norte, él estaba en el reclusorio norte de allá por la Ciudad de México. Y lo estaba recordando porque siempre que me acercaba a él, era un hombre que dentro de la cárcel la gente se viste de diferentes maneras, ¿no? Todos del mismo color en las cárceles de allá, de café, pero unos traen chamarra de piel y pantalón de vestir, zapatos lustrosos, otros ni zapatos tienen. Otros ni siquiera tienen acceso a veces a nada, ¿no? Y hay de todo. Y ese hombre que se veía siempre como limpio y todo, me empezó a contar su testimonio y él había sido narcotraficante y de hecho en uno de los primeros viajes que dio transportando droga, pues tomaron preso, era un hombre norteño y no sé por qué razón el lugar donde lo encerraron fue en el reclusorio norte. Y estando él en el reclusorio norte, conoció del glorioso Señor Jesús y su vida fue completamente transformada. Y así que cada vez que yo iba, él me preguntaba, hermano, ¿cómo están allá afuera? ¿Cómo les va allá afuera, no? Y yo le respondía con algunas palabras de consolación, tratando de animarlo, pero ¿qué crees? Siempre terminaba animándome él a mí. Él siempre terminaba dándome palabras de consolación y palabras de fortaleza y me decía, ni siquiera me acuerdo su nombre, pero me decía, estoy orando por ti. Y yo, ¿qué? Yo debería estar orando por ti, pero él me decía, no, yo estoy orando todos los días por ti. Y me recordaba salmos y me decía que en la prisión tenía todo el tiempo para compartir el evangelio con otros. Tenía el tiempo para orar, tenía tiempo suficiente para meditar en la palabra y tenía tiempo suficiente para orar por los que estábamos afuera. Y me decía, es que ustedes allá afuera tienen muchas distracciones. Allá sus tareas y sus responsabilidades les privan de Dios. Y entonces está más difícil allá afuera. Está mejor aquí adentro. Y yo me quedaba con la boca abierta, porque decía, ese hombre es más libre que yo. Ese hombre ha experimentado más la libertad que yo, porque estaba conociendo al Dios vivo. Y Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Pues, ¿qué creen? Pablo, el que vamos a estar estudiando estas próximas semanas nuevamente, escribe por segunda vez a Timoteo, pero escribe desde la prisión. Y tú esperas así como que, pues, igual, la misma actitud, ¿no? Como que, pues, buscar consuelo en los de afuera, pero sabes, él escribe para animar y para consolar a Timoteo que no estaba preso. Él le escribe a Timoteo con la finalidad de animarlo y de darle instrucciones precisas de cómo continuar con el ministerio, ¿no? Eh, Nada más por brebaje cultural, eh, entre primera y segunda de Timoteo las cosas en la vida de Pablo habían empeorado. Tenemos que tener esto como contexto. No le estaba pasando bien Pablo. Vamos a leer parte de lo que le estaba ocurriendo. La situación estaba peor que antes. Antes estaba en su primer encarcelamiento, por llamarle así, estaba en una especie de arraigo domiciliario. Todos entendemos esa parte, ¿no? Estaba en casa, inclusive aunque tenía un soldado romano que lo custodiaba, tenía oportunidad de salir de la casa, ir a otros lados, seguir predicando el evangelio. Entonces gozaba de muchas libertades en su primer encarcelamiento, pero ya para el segundo ya no está en arraigo domiciliario y ya hay sentencia y es sentencia de muerte. Entonces él sabe y él está esperando prácticamente ya
la muerte, ¿no? Ya él está esperando ser ejecutado. Y él expresa, lo vamos a leer en un momento, que todos sus compañeros de milicia, todos los de las iglesias de Asia, que leemos en Apocalipsis 2 y 3, ¿han leído Apocalipsis 2 y 3? Las iglesias que él plantó y todo, y allá está Éfeso y Esmirna y todas las iglesias cercanas a Éfeso, todos aquellos lugares que le habían animado. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos cuando él se va de Éfeso y sale a despedirse de los ancianos de Éfeso a las orillas? Hasta lloraron y lloraron con drama porque se estaban despidiendo de Pablo. Bueno, todos le abandonaron. Todos le habían abandonado excepto el doctor Lucas, el que escribió el libro de Hechos y el que escribió el Evangelio de Lucas, ¿no? Entonces, no sabemos por qué, pero ahí estaba fiel Lucas todavía. Y está pasando en este momento una gran dificultad. Pablo no está en su mejor momento. Y sin embargo, él anima a su amigo, a su colega, a Timoteo, a permanecer fiel a Cristo. Como sabemos y hemos leído a través de Hechos y de otros textos, Timoteo era un poco tímido y a veces era inclusive inseguro. Y por lo que leemos, no estoy yendo a todas las citas porque no tendríamos tiempo esta mañana, pero Timoteo también tendría ciertos padecimientos físicos. Entonces tenía molestias en su cuerpo el mismo joven Timoteo, ¿no? Y su carácter, podemos deducir que el carácter de Timoteo en ocasiones permitía que algunos abusaran de él, que algunos se aprovecharan de él. Y entonces como que le temblaban las piernas y a veces no ejercía sabiamente su autoridad como pastor, el pastor que Dios había puesto en la iglesia de Éfeso. Entonces a veces era un poco inseguro Timoteo. Con esto en mente podemos entender el lenguaje y Dios nos dé discernimiento a todos y que nos dé provecho al estar estudiando juntos esta segunda carta. Entonces, ¿qué hace Pablo? Lo vamos a ver casi para el final de esta carta, que envía a otro de sus grandes colaboradores, a Tíquico, y dice, ve allá a Éfeso para que cubras la iglesia y manden a Timoteo. Quiero volver a ver a Timoteo, que venga de Éfeso, que me venga a visitar a Roma. Necesito verlo, necesito hablar con él, ¿no? Pablo sabía que Dios lo sacaría muy pronto de la escena y sabía que Timoteo era el hombre correcto, el hombre fiel para hacerse cargo del trabajo que ya había comenzado, para hacerse cargo de todas esas iglesias que Pablo había plantado, ¿no? Entonces, quiere acercarse y quiere hablar y darle instrucciones finales para proveerle ese liderazgo espiritual que Timoteo necesitaba para las iglesias. Entonces, en este primer capítulo, yo voy a mencionar 3 características que están ahí, que las podemos ver ahí, para tener éxito en el ministerio, de un Pablo a un Timoteo. ¿Cuántos saben que necesitamos a un Pablo en nuestras vidas y que necesitamos ser Timoteos, pero a la vez necesitamos ser Pablos y tener Timoteos? En los dos sentidos. En los dos sentidos necesitamos ser Pablos y necesitamos ser Timoteos, porque cada uno de nosotros hemos sido encomendados. Cada cristiano ha sido encomendado, tiene una misión, tiene una tarea, tiene una responsabilidad dentro del reino de Dios. Y ese principio de autoridad y de discipulado es esencial y es vital en la iglesia, en el ministerio cristiano. Entonces, un Pablo sobre mi vida y un Timoteo a quien yo esté igual. Lo que aprendí, pasarlo. La estafeta de la fe, comunicarla. De eso trata esta carta. Entonces, vamos al primer punto del que le habla a él. Si estás tomando nota, es bueno tomar nota y después regresar a tu casa y revisar con tiempo si lo que te dije aquí fue idea de hombre o estaba allí en la Biblia, ¿no? Yo tengo una responsabilidad delante de Dios
de procurar y de esforzarme en la gracia para ser fiel a la Escritura y al texto. Y cada uno de ustedes tiene la responsabilidad delante de Dios, como los de Berea. Algunos han oído hablar de los nobles de Berea que regresaban a sus casas a revisar si lo que les habían dicho era bíblico. Más en estos tiempos en los que estamos viviendo, necesitamos ver si lo que nos dijeron fue puro rollo o estaba en la Biblia. Ok, segunda de Timoteo 1 y 2. Entonces, primer punto es entusiasmo valiente, una característica para tener éxito en el ministerio. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A quien, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, el remitente, destinatario, y vaya forma de presentarse, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo. Y tú dices, ¿a poco Timoteo no lo sabía? ¿Era necesario presentar sus credenciales apostólicas? ¿Por qué era necesario recordarle esto al joven Timoteo? ¿Qué acaso no lo sabía? Cuando Pablo está presentando este saludo, también a la vez es un recordatorio de la autoridad que fue dada por Dios a Pablo. Muchos conocen la conversión de Pablo y saben que cuando iba a Damasco tuvo un encuentro personal con Jesús. Él iba persiguiendo cristianos, tiene un encuentro con Jesús y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y allí ve una luz, una conversión y tiene una transformación donde le es dado el ministerio de ir y predicar el evangelio a los gentiles. Entonces él está recordando que él tiene una autoridad para ejercer el ministerio y que no procede del hombre. Esa autoridad que él tiene fue dada por Dios. No, fue dada por Dios. Y el saludo recuerda la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Puedes leerlo ahí? Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Qué recordatorio para un joven Timoteo que estaba como achicado, que estaba como queriendo renunciar ya a la iglesia, que ya estaba con temor, porque imagínate que al Pablo lo metieron a la cárcel. Entonces puedes nada más imaginar el desánimo que había en la vida de Timoteo. Pues si a Pablo y además ya lo van a ejecutar, ¿no? Pues entonces el desánimo vino sobre la vida de este joven. Pero le recuerda esto, tenemos una promesa, la promesa de la vida. Y no es cualquier vida, es la vida que está escondida en Cristo Jesús. Timoteo, tenemos eternidad en Cristo por delante. Esto es bien importante, mis queridos hermanos. Se llama perspectiva, ¿no? Porque a veces estás así en la vida. ¿Y qué? ¿Y qué sigue? ¿Y qué va a pasar? Y mira, y no tengo esto y aquello. Y vemos los problemas, y vemos las dificultades, y vemos la necesidad, y vemos la adversidad, y vemos la enfermedad, y vemos los problemas en la familia, en el matrimonio. Vemos, todo eso vemos. Y a veces necesitamos un poco de perspectiva. Y eso está escribiéndole Pablo a Timoteo. Me encanta eso. Que le dice, recuerda la promesa de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Recuerda eso, no pierdas eso de delante de ti. Y aquí en la tierra, ¿sabes qué? Eres un hijo amado. Qué lenguaje, ¿no? Puedes ver ahí cómo se refiere a él como hijo amado, hijo amado. Pablo vio nacer en la fe a Timoteo en su primer viaje misionero. Lo vio, conoció a su familia, a su abuela, a su madre, Eunice, a Loida, los conoció, pero hasta el segundo viaje misionero, y él conoció y oyó lo que pasaba en la familia de Timoteo, y en su segundo viaje misionero lo recluta
para que lo acompañe en sus viajes de plantación y de supervisión de iglesias. Lo acompaña. Entonces él lo conoce, lo vio nacer en la fe, seguramente lo vio tomar una decisión por Cristo, lo vio nacer en el reino de Dios, y entonces él ha tomado tiempo entrenándolo, discipulándolo, y esto nos habla de una relación muy estrecha que la describe con esta expresión, amado hijo. Y si es verdad que Timoteo estaba con las piernitas temblando para seguir ¿sabes cómo se llama esto también? No solo perspectiva, se llama afirmación. Está afirmándolo el apóstol Pablo, el famoso apóstol. Le está diciendo, Timoteo, tú eres mi amado hijo. Uf, qué belleza. O sea, que te hablen así, ¿no? Amado hijo, tú eres un hijo amado. Eso se llama afirmación. Y si tienes Timoteos, si estás discipulando a tus propios hijos, pues necesitan perspectiva y afirmación. También en el saludo, que el saludo clásico de la época y muy de Pablo era gracia y paz, y en ese orden tiene que haber gracia primero para después tener paz para con Dios. Él añade algo que solía usar cuando sus cartas eran a otro pastor, a Tito y a otros, que dice misericordia. Y a mí me parece como si Pablo supiera la necesidad que tiene un joven pastor. Y todos, ¿verdad? Pero ese lenguaje lo usa especialmente con esos pastores que están al frente de la guerra y de la batalla. Y entonces le está recordando que necesita de la misericordia de Dios en el ministerio. Porque si no, tu mundo se sacude. Y si no, sale huyendo y corriendo Timoteo. ¿Sabían que algunas estadísticas que de hecho las leí durante pandemia, que no sé si estén peor o hayan mejorado, cómo, pero más de 10,000 pastores en Estados Unidos están renunciando por mes, abandonando su ministerio, sus iglesias cerrando por todas las presiones del ministerio, no vale la pena ni mencionarlas, pero casi 10,000 iglesias. Primero había leído una estadística de 8,000 y después leí una de 10,000. Lifeway Research tiene esas estadísticas, las pueden consultar. Entonces, más de 10,000 iglesias y pastores desanimados. Tuvimos una noticia muy terrible de un pastor de Calvary Chapel americano, pero él allá en el sur, me parece que estaba en Chile. Hace unos pocos años, 3, 4 años atrás, se suicidó, dejando a su esposa con 3 hijos y teniendo que regresar a Estados Unidos. Y digo, hemos oído esas noticias duras, difíciles, dolorosas, pero en esta ocasión era alguien de Calvary Chapel, algo como que más cercano a ti, ¿no? Y dices, caray, o sea, eso está cerca, no está tan lejos, ¿no? Y entonces tienes que recordar la misericordia de Dios sobre tu vida. Gracia, paz y misericordia son las 3 cosas que sostienen en la vida. Y si estás sirviendo a Dios, déjame personalizarlo más. Gracia, paz y misericordia es lo que nos sostiene en el ministerio. Gracias a Dios que no nos sostiene el hombre, nos sostiene su gracia, su paz y su misericordia. Eso es lo que sostiene. Ahora, quiero rápidamente, si van a 1 Corintios, describirles un poco más a un personaje que ya conocen o los estudios que hemos tenido atrás, a Timoteo. ¿Cómo se refiere Pablo a Timoteo cuando lo envía a una misión muy difícil, que es corregir a una iglesia muy problemática, que es la iglesia de Corinto? Y si vas a 1 Corinto capítulo 4 y Pablo enviándolo a Timoteo a esa situación difícil, le dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Fíjate cómo lo describe, ¿eh? 1 Corintios 4:17. ¿Cita bien? ¿Están allá? Ok, 4:17 dice, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Es muy importante esa descripción
amado y fiel, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, es tremenda esta descripción porque Pablo decía, ese vato es confiable. Es como si fuera yo. Me representa y representa lo que yo enseño y lo que yo digo. Y es amado y es confiable, ¿no? Si tú vas al capítulo 16, ahí mismo en 1 Corintios 16:10, dice, y si llega Timoteo, miren que estén con ustedes con tranquilidad, porque hace la obra del Señor, así como yo. Dime si confiaba en él o no. Claro que confiaba en él, plenamente. Tanto así como para mandarle una tarea tan difícil, complicada, muy complicada, de ir a corregir lo deficiente en Corinto. Y entonces el hombre ideal, ¿quién es? Para enviarlo a la cueva de los leones, pues Timoteo. Y va a ser buena chamba. Y va a ser buen trabajo. Va a ser buen trabajo. Vamos al verso 3, 2 Timoteo 1:3. Amado, fiel, sirve al Señor. Entonces quiere decir que no sirve a sus intereses, sirve a los intereses del reino. Y dice, doy gracias en el verso 3 a Dios. Fíjate cómo está agradecido. Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Timoteo, estoy con la conciencia limpia. Y estoy tranquilo. Y estoy bien. Y sabes, estoy siempre orando por ti. Y no de vez en cuando, oro por ti de noche y de día. Wow. ¿Checaste ahí en este verso 3 de dónde provenía esta seguridad y esta autoridad de Pablo? Su autoridad procedía de su sano comportamiento. Pablo lo respaldaba su autoridad moral. ¿Qué dice Pablo? Sirvo con limpia conciencia. ¿O no? ¿No dice eso? Y de hecho dice desde mis mayores. ¿A qué se refiere? Quizá en otras traducciones puedas encontrar que se refiere a sus antepasados. De alguna manera está diciendo desde antes, desde el principio, yo sirvo con una conciencia limpia. Y Pablo lo dice en otras cartas una y otra vez, porque nunca, dice Pablo, he buscado a ustedes un fin económico, porque nunca les he dado mal testimonio, porque siempre he hecho lo justo, lo correcto delante de los ojos. Entonces Pablo siempre está hablando de esas cosas cuando escribe cartas. Y Pablo es uno que puede servir a Dios con limpia conciencia. Y eso le da autoridad sobre la iglesia y sobre la vida de Timoteo, ¿no? No tengo nada de qué avergonzarme, está diciendo Pablo, ¿no? Y sabes, Timoteo, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Entonces ya vimos varias cosas. Vimos que afirmación, vimos perspectiva, pero cuando le dice que está orando por él, ¿sabes qué es eso? Es respaldo. Y siempre es bueno saber que alguien está orando por ti. Y si no sabes de nadie que esté orando por ti, búscate uno. Hay muchos fieles. Hay uno que muy seguido me recuerda, estoy orando por usted, y más de uno. Una ya se fue, era mi mamá, que diario oraba por mí, pero yo estoy seguro que hay más. Y te tienes que asegurar que hay personas que están orando por ti. Y te tienes que asegurar que tú estás orando por otros. ¿Por quién oras? ¿Y quién ora por ti? Eso es bien importante. Se llama respaldo. ¿Creemos o no creemos en la oración?
¿Creemos o no creemos que hay una guerra espiritual real que quiere destruirnos? Y si no, chécate Efesios en el capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Y entonces ahí mismo en el 6 dice, orando con toda oración y con toda súplica. Y Santiago dice, la oración eficaz del justo, te lo sabes. ¿Qué dice? ¿Quién está orando por ti? ¿Y por quién estás orando tú? Ya sé, ¿no? Si el pastor ora por todos, pero a veces el pastor ora así, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. O sea, es imposible orar por cada uno de ustedes. Y estoy seguro que la mayoría no ora por mí. Bueno, es nada más perspectiva, pero puede ser que sí. Espero que sí estén orando. Pero vaya, lo que yo quiero decir es que todos necesitamos orar por alguien y necesitamos que alguien esté orando por nosotros. Se llama respaldo. Y alguien que sea disciplinado en orar. Dice, mis oraciones por ti, Timoteo, son continuas. No son esporádicas, no son ocasionales. Timo, mis oraciones por ti son de día y de noche y de día. Wow, 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 wow. Aquí es donde suceden las cosas. Cerrada la puerta en tu aposento, donde nadie te ve, donde nadie sabe, donde ahí ríes de gozo y también lloras por el aguijón en la carne, y lloras por lo de otros, y lloras por lo tuyo, y ríes y te gozas con los que les va bien y lloras con los que están mal. No, allí, 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 de noche y de día. Verso 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Está increíble esto, porque es alguien con el que quiere estar Pablo. Anhelo compartir contigo. Deseo volver a estar contigo. Y me estoy acordando de tus lágrimas. No sabemos la razón de esas lágrimas. Quizá fue de la ocasión cuando se despidieron en Éfeso, ¿no? Y que lo vio llorar. Lo que sí podemos imaginar, si los dos estaban dedicados a servir al Señor. ¿Cuántos tienen un llamado a servir al Señor? ¿Ok? Qué bueno, qué alegría. Muchísimos de ustedes. Lo que sí podemos imaginar es que el ministerio produce lágrimas, ¿no? El ministerio produce lágrimas y lo tenemos que saber y lo tenemos que esperar y lo tenemos que entender, ¿no? Pero Timoteo, verte me va a llenar de gozo. Quiero gozarme al estar contigo. Entonces, esas lágrimas, ese dolor que el camino ha dejado, que la vida misma ha dejado, se van a convertir en gozo. Porque nuevamente voy a estar con mi colaborador más fiel y más cercano, que te llamas Timoteo, ¿no? Es lo que está diciendo. Versión parafraseada Yoshimi 2024. ¿No? Entonces, cuando te vea me voy a llenar de gozo. Verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ok, está describiendo la fe de Timoteo. ¿Y cómo la describe? Es una fe no fingida, ¿no? Entonces, tácitamente está diciendo que hay una fe fingida. Si hay fe no fingida, hay fe fingida, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que está hablando de que también hay una fe falsa, que no es real, que es una imitación.
Y entonces Pablo está así, pensando en Timoteo, y dice, me estoy acordando de tu fe, que no es una fe fingida. La fe que hay en ti, Timoteo, es una fe real. Otra vez se llama afirmación, afirmación. Y a veces somos prestos para no afirmar, sino desafirmar, no sé cómo se diga eso a los demás, ¿no? Y andamos así como, se me hace que ni es cristiano. Y si fuera cristiano, no, no sé qué. Pero Pablo no, Pablo su lenguaje es de afirmación. Y claro, a nuestros hermanos a veces los tenemos que confrontar con la verdad y a veces la verdad nos molesta y nos duele. Pero aquí lo que está haciendo Pablo es afirmándolo. Dice, hey, yo sé que tienes una fe real. Y la vi, esa fe, en tu abuela y también la vi en tu mamá, ¿no? En tu abuela, en tu madre. Entonces yo creo, Timoteo, que tienes motivos puros y no falsos para servir al Señor. Timoteo era de padre griego y probablemente su padre no se había convertido a Cristo. Pero hay dos personajes que no quieres perder de vista en esta historia, y es la mamá y es la abuelita. El lugar más productivo para ser discípulos de Jesucristo se llama el hogar. Es en casa. Todos quisiéramos que fueran a la iglesia, pero tus hijos los tenemos 1 hora a la semana aquí. Les enseñamos a dibujar a David y a Goliat y así. A los adolescentes preparamos una lección, se las enseñamos y todo. La escuela los tiene cerca de 30 horas diario con adoctrinamiento de toda índole, sin cosmovisión cristiana, a menos de que lo estés llevando a un colegio cristiano. Pero entonces, ¿qué hacemos? En casa es donde deben haber Loidas y Eunices. Y también, déjenme estirarlo esto, Loidos y Eunisos, hombres, padres y mujeres comprometidos con la educación. Y yo me imagino ahí desde el Antiguo Testamento, enseñándole todos los textos que apuntaban hacia Cristo. Y ellas entendieron el Evangelio y pudieron ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y entonces comunican fielmente la verdad a Timoteo y Timoteo crece con una fe. Y en la economía y en los planes perfectos y divinos de Dios, aparece un Pablo y llega a esa casa y ve fe no fingida y dice, y reciben a Cristo y son de Cristo. Y entonces, ¿qué más pasa allí? Regresa y le dice, me tienes que seguir. Y ahora eres el hombre ideal para cuidar esas iglesias y plantar otras y supervisarlas y establecer liderazgo, liderazgo sano, liderazgo bíblico, liderazgo piadoso en las diferentes iglesias, ¿no? Esa fe, Timoteo, que habitó en tu abuela y en tu mamá, ¿no? En tu madre. Esta, mis queridos hermanos, es la mejor forma de levantar verdaderos discípulos. En casa, en casa. Entonces, sí, rápido, preguntar, ¿cómo estás discipulando a tus hijos? Loida, Loido, ¿cómo estás comunicando las verdades gloriosas? ¿Cómo estás comunicando el antídoto contra la muerte y el pecado? ¿Cómo estás presentando luz, gracia y misericordia? Perdón, esperanza, vida y salvación a tus hijos. ¿De dónde lo van a tomar como algo real, como algo verdadero, si no es viéndolo en ti? ¿Sabes? Es muy probable, hay altas probabilidades de que lo que tú amas ellos amen y de que lo que tú aborreces ellos lo aborrezcan. Y si tú el domingo vienes a la iglesia así por cumplir, y si tú no amas esto, ¿cómo crees que van a crecer ellos? Viendo una fe fingida. Pero si ven una fe real en ti
Y de esto también hay estadísticas. Ya no quiero estirarme mucho por allá, pero hay estadísticas que hablan de jóvenes que se mantuvieron en la fe después de los años, y era porque vieron en sus papás que amaban a Dios, amaban la palabra, amaban a la iglesia. ¿Y qué crees que hicieron? Simple, lo imitaron. Loidas y loidos. Dice Proverbios 22:6, no lo busques. Instruye al niño en su camino, en su andar, y cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Entonces, Timoteo, siendo un cristiano fiel y verdadero. Verso 6, por lo cual te aconsejo, habla el consejo para el Timoteo, que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Interesante, porque una intervención divina, escucha esto, una intervención divina en la vida de Timoteo, usando como instrumento, solamente como instrumento a Pablo. Entonces la intervención divina es soberana, es la soberanía de Dios que escogió al buen Timo y que usó al buen Pablo, pero requería una acción en su libre albedrío de Timoteo. Aviva lo que ya Dios hizo en tu vida. ¿Puedes ver las dos cosas ahí? La soberanía de Dios, pero Timoteo, pero haz tu parte. No, haz tu parte. Pablo lo había ordenado para el ministerio, pero es muy probable que en medio de esas circunstancias tan difíciles, simplemente pensar que el propio Pablo está a punto de ser ejecutado, lo desanimó, ¿no? Y vamos a ver más adelante que también le habla acerca de los ministros falsos, de los falsos maestros, de la necesidad, y probablemente después de todos esos viajes misioneros, agotamiento, enfermedad, los que abandonaron a Pablo, igual si abandonaban a Pablo, evidentemente estaban abandonando a Timoteo. Eran situaciones reales que lo tenían así a Timoteo como con el corazón apachurrado. No. Son las condiciones en las que estaban y que eso produce desánimo. Mis queridos hermanos, hay que aprender a detectar el desánimo. El desánimo es algo muy común y algo muy peligroso. Y por eso Pablo te aconsejo, no permitas que el Espíritu Santo se apague o se entristezca en tu vida. Quizá necesites volver y hacer las primeras obras, como dice el mensaje a las iglesias en Apocalipsis. Es muy importante que avives el don de Dios que hay en ti. Es una manera en la que le está diciendo, Timo, no tires la toalla. Verso 7, porque no nos ha dado, aquí hay una razón, Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Recuerdas? Dios nos dio al Consolador. Dios nos dio al Espíritu Santo. Lo prometió Jesús. Juan capítulo 14. Entonces, por esa razón, Timoteo, no somos cobardes. Por esa razón no nos achicamos. A pesar de la necesidad, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar del abandono, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Hechos 1:8. Y me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y sabes, también Dios les ha provisto de amor. El dominio propio también se traduce en algunos lugares como, y también nos ha dado una mente sana. Una mente sana, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está en el corazón del creyente. Y eso significa que si el Espíritu Santo
que levantó a Jesucristo de entre los muertos, mora en nosotros, iglesia, significa, lo percibamos, estemos conscientes o no, significa que dentro de nosotros mora un poder ilimitado, el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y mora el amor de Dios, porque dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para andar nada más sonriendo? No, para amar a otros de manera sacrificial como Él nos ha amado. Entonces, Timoteo, es tiempo de que no te achiques. Timoteo, es tiempo de que ames. Y ames de esta manera, sacrificialmente, ¿no? Con dominio propio, con una mente sana, una persona que es dueña de sí mismo, una persona que tiene buen juicio, una persona que puede discernir entre el bien y el mal, una persona que sabe hacer lo que es correcto, una persona sabia, una persona que en todo lo que haga sabe actuar de manera honrosa delante de Dios y delante de los hombres. Eso se llama dominio propio y es similar, muy similar a temer a Dios. Una mente sana es una mente que teme a Dios. Lo voy a volver a decir. Una mente sana no es otra cosa más que una mente que teme a Dios. ¿Qué tan sana está tu mente? ¿Temes a Dios? No. Es todo lo que necesitamos. Su poder, su amor, una mente sana. Es todo lo que necesitas, Timoteo. Punto número 2, y vamos corriendo. Verso 8. Sufre sin avergonzarte. Este es el punto 2. Es el punto 2. Las características de este cristiano. Sufre sin avergonzarte. El verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Cuántos quieren participar de las aflicciones? Todos queremos participar de las bendiciones, ¿o no? El jueves, Pastor Manuel enseñaba a varones y decía acerca de la importancia de las aflicciones que forman el carácter, ¿no? Y que son necesarias para madurez. Y yo las veía ahí y le hacía así, aflicciones, no, gracias. Y aquí está la invitación, ¿cuántos la aceptan? O sea, se la está haciendo a Timoteo y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le estaba hablando también sin él saberlo a la iglesia de Calvary Norte 2000 años después. Entonces, Timoteo, participa de las aflicciones. ¿Cómo? ¿En serio? Aflicciones, no por hacer lo que se nos pega la gana, sino es muy claro, aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces acuérdate, muchos de los que habían llorado con Pablo en Éfeso al despedirse, ahora se estaban avergonzando de Pablo. O sea, qué pena, y a lo mejor ni apóstol era. Si fuera apóstol no estaría en la cárcel, ¿no? No estaría en donde está, y como que no quieres ser discípulo seguidor de uno que están a punto de decapitar por llamarse cristiano. No quieres seguir eso, ¿no? Entonces se comienzan a avergonzar. Entonces, si quieres servir, tienes que saber que habrá aflicciones. Servir de manera institucional o no, porque también servimos en nuestras casas. Y creo que todos nos hemos dado cuenta que aún servir en tu casa trae aflicciones, ¿o no? Quizá un poco más en chiquito, pero también duele. Pero duele. Hacer
la voluntad de Dios es caminar contra corriente, ir contra la corriente de este siglo que carece de estos valores. Duele, y a veces duele mucho. Y puedes esperar las cosas más difíciles y dolorosas. Pero es glorioso participar de esas aflicciones. Vayan rápido a 1 Pedro. Si estás padeciendo aflicciones por el Evangelio, quizá te anime lo que a mí me animó en 1 Pedro capítulo 2, verso 19. Dice, porque esto merece aprobación. ¿Estás ahí? Si alguno a causa de la conciencia de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, dice pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, de todas maneras en el mundo y sin Cristo sufrimos, pero sufrimos por nuestro pecado. Pero si sufrimos haciendo la voluntad de Dios, es otro rollo. ¿Ok? Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció aflicción, dolor, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces Jesús, cargando la cruz, yendo a donde le iban a escupir en la cara, donde le iban a vendar de los ojos, le iban a dar con un palo y diciendo, si eres el Hijo de Dios, si eres profeta, profetiza. ¿Quién te golpeó? Aquellos que le gritaban, Hosana al Hijo de David. 8 días después, le están escupiendo, le están clavando, le están poniendo una corona de espinas, se están burlando de él. Si este fuera el Hijo de Dios, ¿no? Si este fuera el Hijo de Dios, y él sufriendo y cargando la cruz y cargándola con dignidad y con entendimiento, porque vio más allá de la cruz, porque vio más allá de la cruz, porque vio más allá de la cruz, entonces él pudo sufrir la cruz. Y luego dice unos días antes, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Lo que pasa es que vivimos una fe muy cómoda y la queremos sin aflicciones y sin dolor y sin cruz y sin abandono y sin nada de eso. Pero para esto padeció, para que también nosotros sigamos sus pisadas. Hacer la voluntad de Dios nunca va a ser ni popular ni cómodo. Y si no estás en eso, probablemente estés siendo con la corriente, no contracorriente. Ir contracorriente se cansan los brazos, duelen los brazos y a veces sientes que te vas a ahogar y que no vas a poder cruzar. La puerta es estrecha, el camino no es ancho. El camino que lleva a la perdición es ancho y la puerta es amplia. Pero el seguir a Jesús, no hay letras chiquitas. Para esto padeció, para que también nosotros sigamos sus pisadas. ¿Sigues allá en 1 Pedro? Rápido, el capítulo 3, verso 14. Mas si también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Oh. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor
Leemos juntos el 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pues bienaventurados sois, que padezcamos haciendo el bien. Amén. Somos llamados a participar de sus padecimientos. Somos llamados a participar de sus padecimientos. Les leo rápido Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces chequen esto, él está hablando de que la confianza no está en sus obras, sino en la fe en Jesús. ¿Lo pueden ver ahí? No es lo que él hace, sino lo que hizo Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en muerte. Participar de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en muerte. De eso se trata el cristianismo. ¿Cuántos dicen, dame mis canicas, ya no juego? O sea que si te piden que andes una milla, ¿cuántas? Y si te piden la capa, y si te dan en una mejilla, ¿neta quieres seguir siendo cristiano? No se trata de ser influencer. No se trata de ser influencer. Se trata de padecer juntamente con él. Si en alguna manera, dice Pablo, llegase a la resurrección de los muertos. En el verso 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Fíjate lo que le está diciendo a Timoteo, ¿no? No se trata de ti, Timoteo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Timoteo, fuimos llamados a servir no por nuestras buenas obras. Yo de hecho andaba persiguiendo cristianos y arrastrándolos y metiéndolos a la cárcel, ¿no? Era lo que decía Pablo. No te la creas, Timoteo, no es que te lo ganaste, sino por su voluntad. Timoteo, tienes que recordar esto que es por pura gracia. De hecho, tú y yo no tenemos nada que ver con esto, estarle sirviendo a Dios, porque Él lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Ni estábamos, y Él ya había planeado que le sirviéramos. ¿No dice eso el verso 9? Verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Qué lenguaje, ¿no? ¿Cuántos saben que los cristianos son inmortales? ¿En serio? Eso dice. Inmortales. Vamos a morir físicamente una vez, pero después Él va a regenerar nuestros cuerpos y nuestras almas se van directo a la presencia de Dios. Así es que si tú estás pecando junto a la cruz y eres uno de los dos que están siendo sacrificados junto a la cruz, Él dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, ¿no? Y un lugar fue a preparar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Dice, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Le está recordando en estos versos el evangelio, le está recordando la centralidad de la chamba, de la tarea. No, más adelante va a hablar acerca de los falsos maestros que no creían en la resurrección, pero le está recordando entonces esta gran tarea que fuimos comisionados por Dios para proclamar sus verdades. Verso 12, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Vuelves a ver eso? Padecimiento. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, Timoteo, por eso puedo vivir en la prisión, porque aún en la prisión sirvo a los intereses de otro, de Jesucristo. Y estoy seguro que en el día de Jesucristo todo va a cobrar sentido. Él está guardando mi depósito para ese día y ese día voy a poder comprobar. Lo voy a poder comprobar. Entonces vivo con esa claridad, con esa realidad, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, ¿no? Entonces, Timoteo, esta es mi fuente de poder para llegar hasta el final. Que un día mis ojos le verán y poder comprobar y ver mi depósito ahí. Verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. Él habló de ese buen depósito, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces al final está nuevamente afirmándolo en su responsabilidad y en su tarea y le dice, haz la obra que se te encomendó. No vas a inventar nada, Timoteo. Predica las sanas palabras que te enseñé. Palabras de fe. ¿Fe en qué o en quién? ¿En sí mismo? No, fe en Jesús. Entonces predica las palabras de la confianza en Jesús. Predica las palabras de la y el amor es muy importante. El amor es la evidencia de una sana doctrina. El amor es la evidencia de un corazón sano. Esto describe, sana palabra y amor describe un ministerio sano. Tan, tan, no hay más que añadirle, ¿no? Y finalmente le habla acerca de la importancia de la lealtad espiritual como un valor muy importante para la iglesia. Verso 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Ya saben la lista de iglesias y otras no nombradas ahí, de los cuales son Figelo y Hermógenes. No tenemos ni idea quiénes eran estos vatos, no sabemos ni quiénes eran, pero sí sabemos que junto con las demás iglesias abandonaron a Pablo, ¿no? Lo abandonaron. Entonces todo esto produjo confusión, desánimo, etc. Verso 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Este es un nombre por si estás buscando ideas de cómo llamarle a tu próximo hijo. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces, lealtad espiritual, a pesar de que Pablo estaba en la cárcel. Me confortó estando en la cárcel, no me abandonó. Verso 16. No, ya lo leímos, ¿no? 17, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Y no era así como que lo googleabas o le ponías el mándame tu ubicación o el no sé qué, sino ahora donde encuentro a Pablo. Y lo buscó diligentemente, pero no solo diligentemente, sino arriesgadamente. Algunos inclusive creen que también lo debieron haber encarcelado y también ejecutado. Otros no lo creen, pero no sabemos, eso ya es inventarle. Pero el buscar a Pablo e identificarte con él, pues por eso lo abandonaron otros. O sea, ni te conozco, Pablo, ¿no? ¿Y qué hizo Onesíforo? Lo buscó diligentemente, solícitamente y lo halló. Concédale, fíjate el deseo y la bendición, ¿no? Hacia un Onesíforo en la vida de Pablo. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¡Wow! ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Onesíforo, por si sí estás pensando ponerle así a tu hijo, significa el que tiene provecho. Está bonito, ¿no? Y vaya que si no tuvo provecho en la vida de Pablo. Hace alto honor a su nombre, ¿no? Un hombre fiel, un hombre leal, un hombre de gran valor que lo buscó tenazmente y llegó a ese lugar y consoló el corazón de Pablo. Y fue a Pablo
no como un trago de hiel, sino como un bálsamo que sana y que anima y que refresca. No, no dudó en describirlo de esta manera. Entonces está diciendo, Dios bendícelo, pero bendícelo de una manera muy especial. Bendice su familia y que en el día del Señor Él esté cerca de ti para recibir misericordia. Y tú te imaginas a Onesíforo muriendo y llegando al cielo y escuchando una voz que dice, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo del Señor. Oh, impresionante nada más de imaginarlo. Es simplemente, mis queridos hermanos, un recordatorio de su lealtad incondicional de este hombre, ¿no? Mientras otros se avergonzaron, él arriesgó hasta su propia vida. 3 características entonces que necesitaba Timoteo: entusiasmo valiente, sufrimiento sin avergonzarse y lealtad espiritual. Oramos. Padre, gracias por tu palabra buena, sana y oportuna a nuestras vidas, Señor. Gracias por esta carta que inspiraste a Pablo a escribirla, Señor, y no sabíamos que iba a ser de tanta bendición, fortaleza y consuelo en nuestras vidas. Y Señor, seguramente aquí hay algunos que están pasando por pruebas y por dolor. Y algunos de nuestros hermanos que aunque no están aquí, están también pasando por pruebas y por aflicción y por diferentes condiciones. Rogamos que tu Santo Espíritu les fortalezca. Fortalece a cada uno de los hombres y mujeres que están en este lugar, pequeños y grandes. Anímales, dales esa fe valiente, Señor, y esas virtudes gloriosas y divinas de las que hablamos hoy, Señor. Sabemos que si tu Espíritu Santo no produce esto en nosotros, es en vano, Señor. Ayúdanos a estar enfocados en ti y en Cristo, Señor. Solamente en ti, Señor, y en nadie más. Ayúdanos a estar con los ojos puestos en ti y permítenos por tu gracia, por tu misericordia, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, ser hallados fieles a ti, Señor. Y que tu paz, Dios, sorprenda nuestros corazones cada día, Dios. Haznos hombres y mujeres de oración y hombres y mujeres que también se toman en serio la tarea de discipular a otros, especialmente a nuestros hijos, que no cometamos ese error, Dios, de ignorar la responsabilidad como padres que tenemos, Dios. Glorifícate en medio de esta congregación, de este tu cuerpo, y ven pronto. Señor, gracias, porque también podemos participar en adoración a ti de lo recibido de tu mano, Señor, y de lo recibido de tu mano, de lo que tú ya nos diste proveyendo para nuestras casas. Esta semana, estos días, es que venimos a depositar ofrendas de corazón, Señor, no con tristeza ni por obligación, Señor, por nada de eso, Señor, sino que lo hacemos con un corazón alegre y entendido, Señor. Danos sabiduría, danos discernimiento en todo, Dios. Discernimiento para poder glorificar tu nombre, Señor, y elegir vivir de acuerdo a tu voluntad cada día, Señor. Vivir en santidad, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.